buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es lunes 7 de abril y pues ya estamos listas para dar las noticias. ¿No, Dul? ¿Tú cómo estás? Estamos listas, pero pues como lo decíamos hace un par de minutos, pues es un día difícil. Estamos de luto los periodistas por el tema de la ceremonia, pero aquí chambeando con todo. Así es, Dul, pues de eso les tenemos información el día de hoy. La Fiscalía de la Ciudad de México ya da detalles sobre las líneas que está siguiendo en este caso, sobre específicamente a quién investigar. Y también les tenemos información sobre lo que responde China a las amenazas de Donald Trump, esta amenaza que hace de imponer más aranceles. Bueno, China dice, nosotros resistiremos y prácticamente no nos dejamos intimidar. Así es. Y en el con todo, pues justamente de eso, pero particularmente del sector automotriz, el día de hoy dieron una rueda de prensa y ahí pues dieron estimaciones de lo que podría suceder, pero sobre todo están diciendo que ya están pausando las exportaciones de vehículos hacia Estados Unidos, pues justamente por el señor Donald Trump. Entonces, una breve pausa y arrancamos. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por estar esta noche de inicio de semana, lunes 7 de abril. Gracias por sus saludos, pues a la gente de siempre aquí en el chat. Gracias por sus saludos. Y bueno, nos vamos directamente a las noticias, a la reacción de China en medio de esta guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump. El viernes hablábamos cómo pues justamente Trump está tratando de minimizar los efectos que se están viendo ya hoy como tercer día en los mercados, particularmente las acciones de empresas. El día de hoy, pues justo, qué mejor que verlo, por favor, Luis. Si ustedes se van a cómo están cotizando los mercados accionarios, no solo en Estados Unidos, también en México y en el mundo, está tapizado de variación en caídas, en rojo. Que nos importa más, obviamente, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída de casi 2%. Los índices bursátiles de Estados Unidos también en rojo, aunque en caídas no tan pronunciadas como la semana pasada. Incluso el Nasdaq pues cerró con una ligera ganancia de 10%. Ya después, Mon, le vas bajando y vas siguiendo viendo pues números rojos, estas caídas sí pronunciadas de más de 4%, de 5%. Por ejemplo, el índice bursátil, siguiente por favor Luis, el índice bursátil de Alemania, DAX, una caída de menos 4.13%. Vemos también, por ejemplo, los de Rusia, un índice de Rusia menos 4.05%, también el día de hoy Rusia ya se pronunciaba al respecto. Y, por ejemplo, el de Japón, Nikkei, está cotizando en estos momentos ya con una subida, un rebote de 6%, esa es una buena. Y los índices de China, pues también ya hace esta captura que estamos viendo. La siguiente, por favor, Luis, donde ya se ven los mercados de Asia. Recuerden que en estos momentos están cotizando ellos ahorita en tiempo real. Sí, justo ahí ya se veía también las ganancias tanto de Nikkei como de los índices de China. Y justamente hablando de China, pues muy temprano, a pesar de todos estos resultados del denominado lunes negro, al menos de este lado de tanto Europa como Estados Unidos y México, Donald Trump otra vez publicaba en su red social Truth Social que pues este tema de reacciones es para débiles y deben aguantar, y también pues amagaba a China particularmente pues que le va a ampliar. Dice, si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya prolongados abusos comerciales, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales a China de otro 50%, es decir, pues estamos viendo literal la guerra comercial.
porque Estados Unidos ya había advertido que si cualquier país respondía a los aranceles que le imponía con más aranceles, le iba a dar aún más aranceles. Entonces China dice, pues no importa, no nos vas a doblegar, advierte que no cederá ante presiones ni amenazas, después de que el presidente Donald Trump pues amenazó en su red social con esto que veíamos en pantalla. Voy a leer la declaración que da la embajada china en Estados Unidos a la agencia AFP. Hemos dejado claro en numerosas ocasiones que presionar o amenazar a China no es la manera correcta de tratar con nosotros. China salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos. También, por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Yan, le dijo a la agencia china Xinhua que esta imposición unilateral de aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos pues va a afectar sobre todo a los países del denominado sur global, los que están en desarrollo y dependen más de exportaciones. En una conferencia de prensa diaria que dijo que Estados Unidos, bajo el pretexto de la reciprocidad, actuó de una manera que prioriza sus propios intereses y dice que esto se está encaminando no solo al proteccionismo del que hablábamos la semana pasada con la economista, sino también lo define como un acoso económico ya por parte de Donald Trump. También, pues, esta voz de Cancillería china agregó que el gobierno chino ha presentado su posición de oposición al abuso de los aranceles por parte de Estados Unidos, dejando en claro su firme postura. Lo que decías, Mon, no van a ceder ante las amenazas de más aranceles, ante la respuesta ya de China de, pues también, de iniciar la guerra comercial. Estamos viendo, pues, esta guerra comercial entre las dos principales potencias económicas, Estados Unidos y China, pues para ver quién es el líder internacional. Sí, recordábamos que en marzo también se habló de un mensaje que deja Lin Yan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que expone algo parecido, que no van a ceder prácticamente ante Estados Unidos. En esa ocasión, el portavoz escribió lo siguiente: si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Eso fue lo que expuso en ese momento Lin Yan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, ahora vemos este otro mensaje donde el gobierno de China está diciendo: no cederé ante presiones ni amenazas, pues, de Estados Unidos. Pues así este lunes, y cómo están cotizando ya en martes allá en Asia, pues vamos a pasar de página informativa para el tema del que le hablábamos en torno a lo ocurrido en el Parque Bicentenario. Sí, Dul, pues les tenemos información de lo que se sabe hasta el momento. El fin de semana, el sábado 5 de abril, se realizó un festival, el Festival Ag Ceremonia, en el Parque Bicentenario, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. En ese lugar, Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, ambos fotoperiodistas, murieron cuando cayó sobre ellos una grúa colocada en este festival. Y lo que llamó la atención es que desde una semana antes, los organizadores de este festival pues difundieron el mapa del evento y ahí describieron justamente esa zona en donde murieron Berenice y Miguel, como una zona de encuentro para las y los asistentes. Estamos viendo en pantalla un mensaje que publica el festival el día 3 de abril, en donde comparte el mapa del evento y, bueno, se ve ahí muy en chiquito, pero sí tiene ubicadas cuatro zonas que describe como zonas de encuentro y las identifica con las figuritas de un oso. Son ositos de colores y pues desde entonces llamó la atención porque también un día antes del festival, el día viernes, a las 11:40 de la mañana, todavía la cuenta del Festival Ceremonia compartió un video en donde se muestran estas grúas que, como les decimos, fueron designadas como punto de encuentro, e incluso invitaba a acercarse a estos lugares con este mensaje: miren a su alrededor, hay osos de colores para que ubiquen cada zona del festival y tengan un punto de encuentro seguro con sus amigues. Así lo describen, como un punto de encuentro seguro. Esto también en pantalla están viendo ustedes imágenes que publicó el festival horas antes de arrancar. El viernes, les comento, el viernes a las 11 de la mañana. Bueno, esta grúa donde estaban estos osos
cayó el sábado 5 de abril cerca del área de los baños. Había también dispensadores de agua, estaba muy cerca del escenario principal y de una carpa instalada para la prensa, es decir, se trataba de una zona que era transitada por cientos de personas. Lo que también pues indignó a quienes asistieron, a las personas que también pues se enteraron de todo desde sus casas, fue que después del fallecimiento de estos fotoperiodistas, el festival continuó. Desde la caída de esta grúa, tanto trabajadores del festival como policías, específicamente de la policía bancaria, impidieron a quienes querían documentar lo que pasó, pues impidieron que se acercaran al lugar, que siguieran tomando fotografías. Esto también incluyendo a periodistas que estaban haciendo su trabajo. Así lo confirma, por ejemplo, el testimonio de Ulises Castañeda, él es reportero de La Crónica, y hoy en entrevista para Noticias a las 2 narró qué pasó ese día después de que se entera de esta estructura que cae. Bueno, él le cuenta que fue violentado por 2 policías quienes intentaron impedir que documentara lo que ocurrió e incluso intentaron quitarle su celular. A él también lo sacaron del evento. Y esto ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde, pero las cuentas oficiales del festival no informaron nada de ello. Incluso un primer mensaje de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México aseguró que estas personas recibieron atención prehospitalaria en el lugar, después fueron trasladadas a un hospital, pero en ese momento no hablaba del fallecimiento. El IMSS es quien confirma en un comunicado que llegaron al lugar a donde fueron atendidos, bueno, a donde fueron trasladados al hospital Rubén Leñero, pero ya llegaron sin signos vitales. Entonces es ahí también donde empieza la confusión. No hubo claridad pese a que fallecieron en el lugar, es lo que se está comentando, pues no se informó nada, el festival continuó. Hoy la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que está investigando principalmente 3 aspectos: las personas y empresas que operaban la maquinaria responsables de garantizar pues esta instalación, los organizadores del evento, quienes tuvieron que asegurar que las instalaciones cumplieran con las normas de seguridad, y a las autoridades encargadas de supervisar el evento, tanto antes como durante y después de su realización. Vamos a escuchar qué es lo que informó el día de hoy la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Desde que tuvimos conocimiento del suceso, se dio inicio a una investigación que, entre otras cosas, tiene un componente fáctico y uno jurídico. Lo fáctico significa esclarecer cómo estaba instalada la grúa y por qué se cayó. Lo jurídico implica establecer quién falló en su tramo de responsabilidad para asegurar que no sucediera el accidente. Es decir, saber quién o quiénes no hicieron su trabajo para garantizar la seguridad de los asistentes. En este sentido, estamos investigando a las personas y empresas que operan físicamente la maquinaria, quienes debieron colocar adecuadamente las instalaciones para evitar que se derrumbaran. 2, las personas y empresas responsables de la organización del evento, quienes debieron asegurarse que las instalaciones fueran seguras y cumplir con la normatividad sobre protección civil. 3, las autoridades en cuanto a sus obligaciones de supervisión antes, durante y después del evento. Al momento, se ha avanzado con las inspecciones físicas, evaluaciones periciales, revisión documental y entrevistas a testigos e involucrados. Durante los próximos días informaremos sobre los avances en la investigación. Bueno, y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y consideró que la alcaldía Miguel Hidalgo también tiene que aclarar lo sucedido. Dijo lo siguiente: aunque sea una concesión federal, es decir, la concesión del Parque Bicentenario, quien da la autorización de eventos son las alcaldías, hay que ver qué pasó. Por eso es que más tarde el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se pronuncia sobre el tema y explicó cómo desde el viernes realizaron un recorrido con personal de protección civil, no nada más de la alcaldía, sino del gobierno de la Ciudad de México, y de acuerdo con lo que narra, pues la versión de la alcaldía es que no observaron estas grúas y que habrían sido colocadas tiempo después. Vamos a escuchar qué es lo que explicó el alcalde sobre el programa de protección civil. Lo que hay que resaltar aquí es que los organizadores del evento nunca reportaron que pondrían esa estructura que se colapsó en el programa de protección civil, y no estaba
cuando se hizo la verificación. Esta verificación fue acordada junto con el gobierno de la ciudad en la semana y era la verificación que iba a asegurar que la estructura coincidiera o las estructuras coincidieran con el Programa Especial de Protección Civil. Los organizadores ocultaron información, engañaron al gobierno de la ciudad y también a la alcaldía. Se está señalando entonces al director responsable de obra y el responsable oficial de Protección Civil contratados por los organizadores, quienes tendrán que ser investigados. Una crítica también fue la cuestión de no cancelar inmediatamente el festival y comenzar el desalojo. Esto es lo que dijo el alcalde de Miguel Hidalgo sobre el tema. Voy a contestar la pregunta que también ha generado dudas sobre la cancelación del evento. Nosotros suspendimos en cuanto se concluyeron los procesos de verificación, porque si no, si lo hacemos así a la mala, ¿qué pasa? Que luego se amparan y nos dicen, ¿qué crees? Nos denuncian a los funcionarios por actuar arbitrariamente y ellos continúan con el evento. Y hubieran dicho, ¿sabes qué? Lo hizo mal la alcaldía para permitir que se realizara. No, nosotros cuidamos con todos los temas legales. Un desalojo en un evento masivo de 45,000 personas corre el riesgo de una estampida. Corre el riesgo también de riñas y conatos de violencia por el enojo. Un evento masivo puede generar una crisis de pánico o de violencia. Hubiera sido irresponsable actuar al calor de la presión mediática y decir que se apague la fiesta. ¿En qué hubiera terminado ese proceso? ¿Qué sí se hizo? Se fue gradualmente generando todas las condiciones para suspender unas horas antes el evento. Claro que todo el mundo hubiera esperado que en ese momento cerráramos, yo también lo hubiera deseado, pero no es lo que yo deseo, sino lo que es posible materialmente para resguardar la vida de las personas. Pues también se le preguntó el día de hoy al alcalde Mauricio Tabe sobre qué pasó, por qué se hicieron este recorrido para pues, revisar que todo estuviera en orden. No hicieron observaciones sobre las grúas. Lo que él recuerda es que la verificación se hizo el viernes de las 12 horas hasta las 6 p.m., pero entonces dice que si las grúas fueron instaladas, se desplegaron después de esta revisión y que ahí es en donde se habrían cometido las irregularidades. Vamos a escuchar esta última parte de la conferencia. Sí, la verificación se hizo en el día que habíamos acordado, un día antes, unas horas antes del evento. Si después las desplegaron, es responsabilidad de ellos, porque pudieron haber estado las grúas, pero no haberlas desplegado, porque aquí lo que está claro es que introdujeron esos objetos fuera del Programa Especial de Protección Civil y después de haber realizado la verificación. Ahí está la responsabilidad. Entonces estaban las grúas, pero no estaban desplegadas. No se vieron, en el momento de la verificación, no se vieron las grúas, no estaban las grúas y tampoco estaban contempladas en el Programa Especial de Protección Civil. Bueno, ya lo decías, Dul, pues es un día en el que estamos de luto, no nada más hoy, sino pues desde que supimos esta información. Y justamente el día de ayer, varios reporteros, reporteras, también estudiantes de comunicación, pues se reunieron en el Parque Bicentenario, en la entrada, para exigir justicia. Y lo que señalaron en un boletín, en un comunicado, es la exigencia, por ejemplo, a Ecolife, los responsables de la operación en Parque Bicentenario, también a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y del gobierno de la Ciudad de México. Señalan a Diego Jiménez, Carlos Ros, Martín Casas, Andrés Méndez, Hugo Díaz Barreiro, Aurelio Benítez, Paul Curechet, Alberto González, fundadores y directivos de Grupo ECO, la empresa encargada del Festival Ac Ceremonia. A ellos se les exige una disculpa pública por encubrir los fallecimientos de Miguel y Berenice. También una indemnización digna y que se entregue pues, a sus familias el pago de todos los gastos funerarios.
Se hizo también un señalamiento a Luis Avilés, coordinador de comunicación y prensa en Hits Futuros, que tiene como clientes Eco Life y Act Ceremonia, por la falta de empatía al continuar con la publicación del festival sin pues tomar en cuenta lo que había sucedido con Miguel y Berenice, y también se le señala pues por encubrir lo que ocurrió para continuar con el evento. Esto menciona en el comunicado, los hacemos directamente responsables, específicamente a Luis Avilés, por las agresiones que vivieron compañeros de prensa en la cobertura de la caída de estructura, ya que denunciaron violencia física y amenazas en el cumplimiento de su labor periodística y documental. Pues estamos viendo, Dul, imágenes de esta velada que se realizó el día de ayer afuera del Parque Bicentenario. También lo que se está evidenciando son las condiciones precarias en las que ejercen muchos periodistas, específicamente quienes trabajan en esta fuente, cubriendo eventos musicales. Incluso había una pancarta que se escribió y se colocó en el piso en donde decía, bueno, tachen aquí cuántos van a cubrir por puro amor al arte, porque no nos están pagando, ¿no? Entonces, es parte también de estas exigencias que se hacen, no dejar de lado las condiciones precarias en las que trabajan todavía muchos periodistas, específicamente en esta área, Dul. Pues así es, Mon. Entonces, pues ahí está, descansen en paz, Berenice, 29 años, y Miguel Ángel, 26 años. Ellos pues estaban en el gremio, eran periodistas, particularmente de esta fuente de espectáculos de música, estudiantes de periodismo, y pues al final fueron un reflejo de la precariedad del periodismo, ya sean medios independientes como en el que estaban colaborando, como en medios bien colocados, donde también se ve la precariedad a los periodistas. Rodolfo Salas dice, ahora resulta que nadie tiene la culpa, como están viendo, pues del lado de la alcaldía de Miguel Hidalgo, pues está lavando las manos, y del lado de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues está diciendo que va a iniciar la investigación en ciertas áreas, incluyendo estas empresas, y que incluyen a la lista de nombres que decían el día de ayer en este luto por ambas víctimas de esta situación. Gracias por sus comentarios, y sin más me voy a pasar a la siguiente noticia, porque pues por acá decían en el chat que son tragedias que pasan y que al final quedan en impunidad. Bueno, pues recuperamos el tema del hallazgo de ropa y demás accesorios de personas en el predio de Teuchitlán, Jalisco, y justamente el día de hoy, por primera vez, la Secretaría de Gobernación se reúne, tiene un encuentro presencial en una mesa de diálogo con colectivos de familiares de víctimas de desaparición, todo esto en el marco del hallazgo de este predio, que pues en su momento fue también un escándalo mediático y se ha ido olvidando con los días. La Secretaría de Gobernación tuvo un encuentro presencial con familiares de personas desaparecidas. Estamos viendo en pantalla imágenes precisamente de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con una de ellas. Esta reunión realizada en un hotel de la Ciudad de México se dio en el marco tanto del hallazgo del predio de Teuchitlán en Jalisco, como también de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum enviada al Congreso precisamente en materia de desapariciones, pero sobre la cual los activistas están pidiendo ser tomados en cuenta porque hallaron bastantes irregularidades en esta propuesta legislativa. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, luego de este encuentro, porque una parte fue público y después ya fue privado, dijo lo siguiente: no es solamente una propuesta del Ejecutivo esta iniciativa legislativa, sino que queremos trabajar con ustedes y que vean cómo son estas propuestas y si podemos tener la opinión positiva de parte de ustedes, es decir, los colectivos de familiares, o en su caso el acuerdo de que se pueda mejorar, de que se puedan reforzar estas medidas. Recuerden que en su momento dimos sobre la información sobre esta iniciativa legislativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum después de todo el tema del predio. Una de las puntos, por ejemplo, era que no tenías que esperar 72 horas para presentar tu denuncia de desaparición, que eso era un mito. Después salió todo un comunicado precisamente de estos colectivos diciendo que la mayoría de los puntos de esta iniciativa ya están en la ley. El problema es que no se cumple. Es por eso que la CEGOP pues ya se abrió a las propuestas de pues las personas que lo viven día a día, ubicando fosas clandestinas y buscando a sus familiares víctimas de desaparición.
En esta reunión también estuvo el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y entre los colectivos presentes estuvo precisamente Guerreros Unidos, este colectivo que dio el pitazo sobre este predio antes de que, pues como tal, se fuera abierto por la Fiscalía de Jalisco y la General de la República, es decir, quienes sí vieron toda la ropa y todos los hallazgos en este predio, después de ser limpiado por la Fiscalía. De acuerdo con la Segov, los colectivos solicitaron reforzar el registro de las diferentes bases de datos, sobre todo actualizarlas para tener herramientas para la búsqueda, y también exigieron que servidores públicos, esta exigencia ni siquiera debería ser exigencia, pero bueno, es decir, se tendría que dar, exigieron que servidores públicos tengan sensibilidad frente a las víctimas. Finalmente, pues quiero rescatar el comentario de Jairo Antonio López. Él es un académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, también una de las entidades que vive, pues no tanto el fenómeno de desaparecidos como Jalisco, pero sí en general el aumento de violencia por la presencia de crimen organizado. Él dice: hoy es la primera reunión de alto nivel del gobierno con los colectivos de familias buscadoras. No es solo que las reciban, es que cambien el enfoque que le dan al problema, y decir que las observaciones de la ONU sobre la crisis son conspiración antiprogresista no van en esa vía. Esta crítica la dice porque hoy por la mañana, hace unas horas, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, pues desestimó las observaciones de Naciones Unidas respecto a este fenómeno de desapariciones en México, más allá de Naciones Unidas no señala que sea el Estado, como Luisa María Alcalde lo sugirió, sino está poniendo el foco en el tema de las desapariciones, ahora en el marco de la guerra contra el narco de 2006 a la fecha. Entonces ahí está, era importante darlo a conocer porque es la primera vez que el Poder Ejecutivo sí recibe a los colectivos, a diferencia del sexenio pasado. Sí, lo estaremos ahí al pendiente de qué es lo que señalan desde los colectivos después de esta reunión, cómo se llega a avances, ¿no? Después de esos compromisos que hace Gobernación. Y ahora nos vamos con un tema que preparó nuestro compañero Manuel González y que se publica el día de hoy en Sin embargo MX, un recordatorio de que Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI, todavía tiene pendiente un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados que determinará si se le quita o se le deja intacto el fuero. Una protección que la bancada priista ayudó a mantener en el caso del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, que ya saben, esta votación generó un cuestionamiento de un supuesto pacto de impunidad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado. Les dejamos con este video que prepara la unidad multimedia de Sin embargo, con información de Manuel González. Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno, ha vuelto al ojo del huracán y ahora más señalado que nunca. La reciente detención de una figura muy cercana al líder del Partido Revolucionario Institucional en sus tiempos como gobernador de Campeche han puesto los focos en su gestión y en las acusaciones en su contra, que desde entonces pesan, sean voces críticas e incluso al interior del tricolor. Se trata de Walter Olivera Valladares, vocero durante el gobierno estatal de Alito, detenido el domingo en Mérida durante un operativo en el que colaboraron las fiscalías de Yucatán y Campeche por los delitos de posible peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Olivera Valladares, yerno de Carlos Miguel Aiza González, el exgobernador suplente de Alito, es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de haber desviado 16 millones de pesos en publicidad gubernamental. Olivera Valladares es indagado por tener un departamento en el Club Campestre de Mérida, así como un departamento en una exclusiva zona de Cancún, Quintana Roo, y una mansión en un fraccionamiento exclusivo en Campeche llamado Campeche Hills, ubicado a 2 kilómetros de donde tenía su residencia el ahora líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y donde también residía su suegro, Carlos Miguel Aiza González. Como vocero de Alejandro Moreno Cárdenas, Walter Olivera Valladares llevó a cabo una ostentosa campaña de propaganda del actual
dirigente priista. El diario Por Esto señala que desde su dependencia se pagaron millones de pesos para promover la imagen de Alito en la prensa local y para pagar inserciones en medios nacionales. Uno de sus objetivos, de acuerdo con este medio, fue conectar la imagen de Moreno Cárdenas con la ciudadanía de Campeche. También se le acusó de triplicar el número de empleados de comunicación social de Campeche, de impedir que los titulares de las dependencias ofrecieran información y de obligar a los voceros de las diversas dependencias a realizar la función de correspondientes. Según Por Esto, el diario local señala que en la breve gestión de Alejandro Moreno Cárdenas hubo un despilfarro de más de 1.600 millones de pesos en 3 años. La prensa de Campeche destaca que fue para posicionar la imagen de Alito. De hecho, una vez que Moreno Cárdenas dejó la gubernatura para ser dirigente nacional del PRI en 2019, Walter Olivera Valladares lo acompañó en esa campaña. Ya para diciembre de 2020 renunció al tricolor. La Fiscalía General de la República mantiene en su contra una investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias. Desde 2022, la Fiscalía ha girado oficios a dependencias del gobierno federal para que, con carácter reservado y urgente, les sea entregada información sobre procedimientos administrativos relacionados con Moreno Cárdenas en el periodo de 2015 a 2020. Según documentos obtenidos por Sin embargo, se trata prácticamente del periodo en el que Moreno Cárdenas, también conocido como Alito, se desempeñó como gobernador de Campeche, aunque en 2020 ya presidía el PRI, cuya actual Fiscalía Estatal presentó denuncias en su contra. El 11 de mayo, con base en información del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta investigación de la Fiscalía General de la República contra Moreno Cárdenas, probada por Sin embargo con documentos, es diferente a la que lleva a cabo contra la Fiscalía de Campeche, también por presunto enriquecimiento ilícito, delito que se castiga hasta con 25 años de prisión. ¿Qué pasó con el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas? El 3 de septiembre de 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la sección instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero del entonces diputado federal Moreno Cárdenas. A partir de ese momento empezaron a correr plazos clave, pero el caso se enfrió en un primer momento porque fue una diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdés, cercana a Alito, quien presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. El diputado morenista Hugo Eric Flores, actual presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, dio a conocer que en la primera semana de marzo se reuniría esa instancia para marcar la ruta del juicio de procedencia de la acción penal contra el ahora senador priista. Unos días antes, en entrevista publicada en Sin embargo, Flores Cervantes dijo que promovería que fueran descongeladas las peticiones de desafuero en contra de Moreno Cárdenas, de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, entre otras. La sección instructora es una instancia integrada por 4 diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y penal de algún servidor público. En octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la sección instructora de la 66 legislatura, la cual está presidida por el diputado Hugo Eric Flores. Lo acompañan Adriana Belinda Quirós Gallegos, de Morena, Germán Martínez Cázares, del PAN, así como Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde. Ante la política arancelaria de Donald Trump, las automotrices aquí en México ya están realizando acciones y no son buenas para la expectativa de los trabajadores. Es decir, están pausando las exportaciones hacia Estados Unidos, así lo dijeron hoy integrantes de esta industria automotriz en una rueda de prensa. Vamos pues con el con todo.
cada cierto tiempo el sector automotriz da una rueda de prensa precisamente para dar los resultados de cómo van la producción y exportaciones de vehículos hacia el mundo. Pero la rueda de prensa del día de hoy, lunes 7 de abril, pues fue justamente en la ronda de preguntas enfocada a los temas arancelarios de Donald Trump. Recordemos que particularmente el sector automotriz pues es impactado por un arancel de 25% a vehículos no fabricados en Estados Unidos. Si bien un gran porcentaje está protegido por el TEMEC, hay bastante incertidumbre en el sector automotriz y ya se está reflejando en este primer trimestre de 2025, enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, cuando ya resultó electo, este tema de los aranceles ya estaba en su discurso, entonces desde entonces empezaron con cautela este sector automotriz. Como se ha visto, pues el tema de que las exportaciones de vehículos de México hacia Estados Unidos, pero también hacia Canadá y el resto del mundo, ya cayeron un 6% de enero a marzo de este año. Si Luis nos puede ayudar, pues justamente proyectando estas diapositivas que durante la rueda de prensa se fueron dando en torno al comportamiento de exportación de México hacia el mundo, pero particularmente hacia Estados Unidos, porque el 83% de todas las exportaciones de autos de México son hacia precisamente Estados Unidos. En el primer trimestre de este 2025, México exportó al mundo 775,866 unidades. Ahí quédate, por favor, Luis. Justamente ahí es donde se ve una caída de 6% en las exportaciones de México hacia el mundo. Se le preguntó directamente al presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz si esto era por el tema de Trump. Vamos a escuchar precisamente lo que respondió. En cuanto a vehículos, el reporte lo dimos, las exportaciones, digamos, si comparamos marzo contra marzo, aumentaron 3.8%, si comparamos el primer trimestre, baja un poco. Y efectivamente, un poco lo que ha sucedido es que algunas marcas han decidido no enviar vehículos en lo que ven o en lo que vemos bien cómo queda perfectamente esto, cómo va a quedar la operación del arancel. Esto sí ha sucedido y tendremos que esperar. Yo creo que todavía la negociación no acaba. Yo creo que todavía el diálogo sigue abierto, la rendija sigue abierta, entonces hay que continuar con esto. Y efectivamente algunas empresas han tomado la decisión de pausar alguna exportación en lo que ven que sucede, en lo que ven cómo operar, y eso se está viendo reflejado en este primer trimestre. Yo creo que esto tendrá que irse normalizando conforme pase el tiempo y vayamos viendo exactamente cómo quedan estructurado el nuevo modelo comercial que estaremos viendo hacia adelante. En cuanto a qué marcas son, no puedo comentar eso. Esa es una información que solamente las marcas lo podrían dar. Entonces, pero sí, efectivamente sí ha sucedido el que algunos han pausado cosas para poder hacerlo. Lo importante a destacar, Mon, es que es algo que no pudiera estar pasando por riesgo a Trump, es decir, ya está pasando. Automotrices aquí en México con plantas que dan empleos a mexicanos, pues ya están pausando sus exportaciones, sus envíos y con ello sus ingresos a Estados Unidos por temor y cautela al tema arancelario. Quieren observar cómo se concreta como tal esta política arancelaria, porque a la par pues siguen las negociaciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, allá en Washington, y tienen justamente la esperanza de ello. Casos que están pasando, no quisieron dar como tal las marcas, pero hay 3 casos particulares, Mon. El que dábamos cuenta porque fue público, es decir, Stellantis anunció que pausará este abril la producción en su planta de Toluca, Estado de México. También la agencia Reuters daba cuenta de lo que sucedió con Nissan, un tema parecido. Y desde Ford también nos decían que desde que Trump empezó a decir que los aranceles iban para el 1 de febrero, luego lo pospuso para el 4 de marzo, por eso estamos viendo ya el tema del primer trimestre, porque esto es a partir de los anuncios que se dio previamente. Bueno, Ford empezó a pausar las exportaciones de su pick-up Maverick, la Bronco Sport y el Mustang Mach-E eléctrico hacia Estados Unidos. Esto está sucediendo y decidieron mantener esta pausa del lado de Ford porque acuérdense que Donald Trump ya concretó los aranceles al acero y al aluminio, estos elementos básicos en el sector
automotriz. Bueno, ¿qué están esperando el sector automotriz del diálogo entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y precisamente el gobierno estadounidense? Pues justamente esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza. Como comenté hace un momento, el diálogo sigue abierto. Lo que hemos platicado con la Secretaría de Economía es que la Secretaría de Economía sigue dialogando con el gobierno americano, sigue pidiendo que esta industria quede libre de cualquier tipo de imposición, por lo importante que es no solo para México, sino para los 3 países. Entonces, ese diálogo sigue, ese constante estar pendiente de qué y de cómo vamos avanzando es todos los días. Alguna fecha no hay, no tengo una fecha en la que pueda decir, digo esto otra vez, la Secretaría de Economía ahorita está en Washington, entonces puede haber algo mañana, puede haber algo la semana que viene, no lo sabemos, pero el diálogo continúa abierto y esto se mantiene constantemente en buscar una mejora para la industria. Eso es lo que hemos comentado y nos ha comentado la Secretaría de Economía a nosotros. Lo que sí vemos es que en el concierto de los aranceles que hubo en todo el mundo y para todo el mundo, específicamente la automotriz para todo el mundo, México y Canadá mantienen una ventaja, mantienen el que se les pueda descontar a los que cumplen con el tratado el contenido americano. ¿Qué quisiéramos? Pues que descuenten, que todo el que cumpla, pues que pudiera tener esta ventaja. Ahora, si no, bueno, pues que descuenten también el contenido mexicano. Y si no, pues bueno, hay varias opciones que se están trabajando y que se están proponiendo y se están viendo. Ahorita todavía tenemos ventajas sobre otros países, ¿sí? Entonces, por eso digo que aventurarnos a decir un impacto o algo es muy prematuro. ¿Cuándo creo yo que vamos a esperar o algo? Yo espero que en los próximos 2 meses podamos tener definiciones más concretas de qué es lo que va a suceder con el tema específico del arancel para los autos. Ahora, hay otra cosa, Víctor, que hay que tomar en cuenta. Después viene la revisión del tratado, ¿sí? Todavía hablamos del tratado, todavía hay ventajas para el tratado. Luego viene el tratado, entonces yo espero que en los próximos 2 meses sepamos bien cómo vamos a quedar con este tipo de cosas. Y a partir de ahí, empezar a ver qué sigue con la revisión del tratado. Ese es un poquito, Víctor, mi predicción para esto. Bien, eso por el lado de las exportaciones y del diálogo que está todavía en proceso, es decir, la esperanza, literal la esperanza del sector automotriz es que el gobierno de Claudia Sheinbaum logre convencer al gobierno estadounidense de exentar al sector automotriz de estos aranceles, o seguirá viendo este tema de las pausas de envíos de vehículos. Y recordar que pues justamente de las principales exportaciones y fuentes de ingresos de México pues son los automóviles y también generadores de empleos. Bueno, hablando ya del consumo interno, es decir, lo que México está comprando de automóviles, acuérdense que la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en respuesta a todo este tema arancelario, aceleró el Plan México 2024-2030. El punto número 6, plantea justamente lo siguiente: que los autos más vendidos en México sean producidos en México, por lo que la meta a 2030 es aumentar en 10% la producción en México para consumo nacional y elevar un 15% el contenido nacional en toda la cadena. Esto lo va a decretar hasta el 16 de mayo. Sin embargo, en esta rueda de prensa, pues justamente la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores nos decía que está desacelerando la compra de mexicanos aquí en México de vehículos. Pues ellos lo atribuyen más que al tema de Trump, en general la desaceleración de la economía mexicana. Entonces yo les preguntaba en esta rueda de prensa, ¿por qué sí están diciendo que se está desacelerando la compra de mexicanos de vehículos aquí en México? La presidenta Claudia Sheinbaum está apostando de que vehículo que se produce en México el vehículo que se produzca en México se compre en México, cuando estamos viendo que hay una desaceleración de compra. Bueno, decían que esto es factible a largo plazo, muy, muy largo plazo, solo si se comienza a ofertar vehículos más accesibles al bolsillo mexicano, a diferencia de los vehículos
pues con alto valor agregado exportados allá a Estados Unidos. Entonces es importante revisar qué es lo que está comprando los mexicanos aquí en México, qué vehículos. Por favor, Luis, justamente esto es una tendencia de años, Mon. La mayoría de los vehículos que se compran aquí en México son de la japonesa Nissan y también de la estadounidense Ford, pero justamente quisiera que recordaras, de la Chrysler, perdón. Quisiera que recordaras al público el temita de los Nissan en cuanto a seguridad, porque aquí en México no les aplican la misma regulación que en otros países. Es importante destacarlo, Dul, porque justamente existe un programa que evalúa la seguridad de los autos, el programa de evaluación de autos nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, y han señalado que los autos más vendidos aquí en México no atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas, ni cuentan con la calificación de 5 estrellas, que es la más alta que otorga justamente este programa de evaluación de autos nuevos para América Latina y el Caribe. Les recordábamos, por ejemplo, datos que expone el Poder del Consumidor en noviembre del año pasado, en donde analizan los autos más vendidos en México y encuentran que solo 3 de los 10 más vendidos sí alcanzan los estándares de más seguridad que establece la ONU. Y esto después de revisar 234 modelos nuevos disponibles, que es casi el 89% de las ventas realizadas entre enero y octubre del 2024. Y ahí en un momentito les doy el dato de estos autos más vendidos, y solo los 3 que pueden considerarse seguros, pero justo el señalamiento es que algunos automóviles se venden aquí en México con menos controles de seguridad y entonces son más económicos, por eso es más fácil para las personas pues acceder a ellos, pero pues a cambio de poner pues en riesgo sus vidas. Entre las cuestiones que ha señalado el Poder del Consumidor sobre este programa que no cumplen los autos más vendidos en México es, por ejemplo, que algunos modelos no cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas, algunos modelos no incluyen frenado automático de emergencia. Entonces, esto solo para señalar algunos de los resultados del análisis de los autos más vendidos nada más en 2024. Bueno, le estoy mandando un mensaje a Hugo González. Él nos está comentando que en el tema de Stellantis, esta planta que la semana pasada anunció esta compañía que la semana pasada anunció que iba a cerrar, de momento pausar su producción en la planta de Toluca, él dice que él ve que todavía están operando, entonces le dejé mi correo electrónico por si por favor nos puede contactar, porque justamente estamos buscando trabajadores de esa planta en particular de Stellantis. Dicho lo cual, gracias, Mon, por recordarnos por qué es más accesible estos vehículos, porque pues, no cumplen con las medidas de seguridad que deben en otros países. Vamos a escuchar lo que nos respondió Guillermo Rosales, el director de esta Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre su observación de este número 6 del Plan México, sobre la mayoría de los autos más vendidos en México que se fabriquen precisamente ya aquí. Esto fue lo que dijo. Hay que tomar en cuenta que el modelo de la industria automotriz en nuestro país se sustenta en el proceso de integración que a lo largo de más de 3 décadas surgió primero con el Telecán y ahora con el Temec, en el que se aprovechan las capacidades diferentes y complementarias que tiene cada uno de los socios, Canadá, Estados Unidos y México. Y en función de ello es que la mayor parte de las plantas establecidas en nuestro país están manufacturando vehículos con un nivel de valor agregado y de sofisticación técnica que se orienta mayormente hacia la exportación de forma relevante a Norteamérica, a Estados Unidos, Canadá y al resto del mundo. Esto ha generado que buena parte del volumen de producción
y del tipo de vehículos que se producen en nuestro país, queda fuera del rango de promedio del alcance que tiene el poder adquisitivo de los mexicanos. Por eso es que también como parte del diseño económico que se propició en México de apertura comercial, de tratados de libre comercio con múltiples regiones del mundo, se ha permitido tener una oferta complementaria al mercado mexicano en el que hemos tenido acceso a vehículos de buena calidad que se encuentran dentro del nivel de consumo, del poder adquisitivo de las familias mexicanas. En su momento, la mayor relevancia de esta oferta complementaria venía de Sudamérica, posteriormente migró hacia Asia, donde el rol principal lo tenía India, ahora lo tiene China. En la medida en la que haya una liberación de capacidad instalada en las plantas establecidas en México ante una previsible disminución de la demanda de vehículos en Estados Unidos, considero que habría oportunidad a través de un programa con mucha planeación que conjunte estímulos gubernamentales para dedicar por parte de cada una de las armadoras que así lo decidieran con base a su planeación estratégica, la manufactura de vehículos que se encuentren en el rango del poder adquisitivo del consumidor mexicano, por supuesto con una oferta excedente que podría comercializarse en otros países con economías similares a la nuestra. Esto no es un ejercicio de un día para otro, requiere de una planeación, de una inversión y lo que estaríamos teniendo de esta forma es el cumplimiento de los objetivos que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar a través del mercado interno la capacidad de incrementar la producción local. Creo que esto es factible, insisto, no de un día para otro, pero sí como un cambio de modelo que complemente lo que ha sido el éxito como potencia exportadora de la industria automotriz en México a un foco en esta coyuntura que estamos enfrentando hacia el mercado local. Gracias por continuar con nosotras. Vamos precisamente a la sección de Al Cierre. El viernes les dábamos cuenta de un caso de un candidato a magistrado que también tiene antecedentes penales, que quiere ser pues justamente juzgador, participando en esta elección judicial del 1 de junio. Bueno, el día de hoy les traemos otro caso. Es una alerta de varias organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19 y Defensores. En un comunicado está advirtiendo lo siguiente a las autoridades electorales, particularmente al INE y al Tribunal Electoral. Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal. En este comunicado, estas organizaciones advirtieron que Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán, era apodado el fiscal del terror precisamente durante esta gestión en la Fiscalía Regional de Michoacán de 2020 a 2022, durante, por cierto, el sexenio de Silvano Aureoles. Bueno, advierten que este fiscal del terror ha sido señalado por su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares del portal Monitor Michoacán, esto en 2022. Además, a ellos se suman grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como una denuncia por violencia institucional contra periodistas. Esto lo están planteando en un comunicado y están pidiendo precisamente tanto al INE como al Tribunal Electoral que pues desechen esta candidatura. Sin embargo, hay que recordar que cuando también presentaron sobrevivientes de la Luz del Mundo una queja ante el INE para que retiraran las candidaturas a miembros de esta iglesia, pues presuntamente porque uno de ellos es ministro de culto y esto
está prohibido en la reforma judicial, además de que el líder de esta iglesia pues está encarcelado en Estados Unidos, señalado de delitos muy fuertes. Pues el Tribunal Electoral desechó siquiera discutir esta petición, porque el argumento es que pues ya está en desarrollo este proceso, ya están los nombres casi listos para ser impresos por el INE, entonces rechazó este tema de la luz del mundo. Bueno, ahora piden que se tome en cuenta el caso del fiscal del terror. Este candidato, por cierto, fue aceptado cuando sí estaba a tiempo de filtrarse por el Comité del Poder Ejecutivo. Bueno, entre sus integrantes sabemos que está el ministro en retiro Arturo Saldívar. Bueno, parte de este comité fue el que le dio palomita a este personaje, que enfrenta acusaciones de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, fabricación de delitos, incluyendo extorsión a comunidades indígenas mazahuas, para forzar su colaboración con organizaciones criminales. También esto provocó el levantamiento de autodefensas y una denuncia pública en su contra. Este apodo, el fiscal del terror, dicen las organizaciones, se debe entonces a su historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales. Entonces da esta reflexión: como sociedad no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora las principales responsables de la impartición de justicia. Él quiere ser juez penal a nivel federal, llamado Francisco Herrera Franco. Bueno, pues ya dio una respuesta, Mona. Así es, Dul. Hoy el Sol de Morelia, en un texto del periodista Omar Ángel Chávez, pues recupera la respuesta de este actual candidato a juez penal, Francisco Herrera. Él dice que los señalamientos que han hecho en este comunicado se hacen sin sustento y suelen surgir cuando se tocan intereses que están acostumbrados a la impunidad. Eso es lo que él señala, pero lo que también deja claro este texto del Sol de Morelia es que pues habló sin mayor explicación de esto, ¿no? Es decir, se deslinda, pero no da más detalles de estas acusaciones. Y hablaba de unas grabaciones, en las que se habría exhibido su relación con grupos del crimen organizado. Bueno, también es cuestionado sobre este tema el exfiscal y dice lo siguiente: existe una llamada y desde luego yo no participo en ella, yo no soy quien interviene en esas llamadas. Le cuestionaron, ¿lo mencionaron a usted? No que yo recuerde. Lo que estaba planteando también fue cuestionado por estos asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares en Zitácuaro, después de exhibir la corrupción de Francisco Franco. Y el actual candidato dijo que no tiene nada que ver con eso. Esto es tal cual lo que responde al Sol de Morelia: no tuve nada que ver cuando salen las notas. Yo ya tenía meses de haber dejado la región de Zitácuaro. Yo me encontraba como fiscal regional de Apatzingán. Bueno, Dul, pues eso es lo que él comenta, pero sí es importante recordar que los reporteros Roberto Toledo, Armando Linares, habían exhibido a través de sus publicaciones la corrupción de este actual candidato. Y para recordarles, para quienes no escucharon el día viernes, otro candidato con antecedentes, el candidato a magistrado penal Andrés Montoya García. Bueno, él es señalado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista Alfredo Jiménez Mota, esto allá en Sonora. Entonces ahí se van acumulando los nombres y con esto pues nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotras en este arranque de semana. Ahí está Ilse García en producción, Luis Mata en operaciones, Ana de la Torre ayudándonos con diseño, y gracias a ustedes por su compañía. Gracias, y sí, nos vemos mañana. Gracias por sus likes y aquí nos leemos mañana martes.